Buenos días. Ok, buenos días. Bien, aquí estamos. Como ya podemos ver, nuestra compañera Lady Medina nos hablaba el tema de prevención desde tres enfoques. El primario, que tiene que ver antes de suceder el acontecimiento; el secundario, cuando está sucediendo, está aconteciendo; y el terciario, la prevención terciaria, cuando ya lleva un tiempo de haber sucedido. Entonces, a partir de aquí, en esta sección profundizaremos en la intervención del abuso desde los dos enfoques finales, que es el secundario, cuando está aconteciendo, y el terciario, cuando ya ha sucedido. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a prestar, por favor, mucha atención con el siguiente video y toda nuestra atención en él para que podamos reflexionar un poquitito al respecto. Por favor, Emanuel, nos ayuda con el video. No me has asustado. ¡Ah! ¿Qué pasa, Peque? Ya voy, espérate. ¿El viernes cuando salgas del cole? Venga, campeón, descansa. ¡Más rápido, más rápido! Pero sí, parece que te gusta o que no. ¿Te gusta? Sí, muy bonito. Está bien. Esto los comía yo cuando era chico. ¿Y ahora? ¿Cómo no me has dicho nada? Me lo pregunto hoy. Hola, tío. ¿Qué pasa, Peque? Muy bien. Ya vas allá al lío, ¿eh? Hombre. ¿Cómo anda? Mira la camiseta que me regaló el tío. Y 50. ¿Tú, Mani, por qué? Ahora... Contamos. Pues ya estaría. Paso una gavillota y se lo quito de la mano. Vale, vamos a la Play. Peque, ven, siéntate aquí. Es mejor el Masterchef United que la Leti. Que no. Eso no vale, ¿eh? ¿Qué vale? Que no. Mamá, tengo que decirte una cosa. Espera. Un momentito. Hoy vas con el tío y se acabó. Mamá, te tengo que decir una cosa. Espera. Un momento. Mamá, tengo una cosa que decirte. Dime, cariño. El tío me toca. Sí, hola, buenas tardes. Mire, llamaba porque quería poner una denuncia. Aló. ¿Me están oyendo? Sí, pastor. Correcto. Pudimos apreciar el video, ¿verdad que sí? Y vale la pena que nosotros, después de este video que nos genera una gran sensibilización, pudiéramos revisar qué se siente al ver este tipo de situaciones en nuestro medio. Puesto que estamos hablando de esos primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles fueron algunas de las señales que el niño mostró luego del abuso? Porque ciertamente
hubo un par de señales que el niño comenzó a dar, ¿verdad? Unos indicadores que nos hacían ver que estaban pasando algo con él, en el caso del video. Y en la identificación de un abuso sexual infantil, ¿por qué es importante conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Verdad? Que tengamos bien en claro, de acuerdo a su edad, cómo es su comportamiento en un estado normal y cuáles son esas alertas, esas alarmas que se prenden cuando algo anormal está aconteciendo con ellos y de acuerdo a esas alarmas, si nos están indicando que está aconteciendo un abuso sexual. Y por último, ¿qué podría llegar a pasar, de acuerdo a lo que vimos en el video, si no escuchamos e intervenimos a tiempo en un caso de abuso sexual infantil? Porque no olvidemos que uno de los resultados o consecuencias del abuso sexual infantil es la ideación suicida y en muchos casos se llega a concretar. Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes es posible que muestren muchas señales de que han sido víctimas de abuso. Pero oiga bien, hay algo claro y es necesario que usted y yo lo tengamos en cuenta, que la víctima de abuso no siempre habla cuando quiere, sino que ella va a hablar cuando puede, ¿verdad? En este caso, es bien interesante ver que la víctima ha sido perturbada, ha sido manipulada, abusada y por ende tiene miedo profundo de hablar. Y es por ello la importancia de que seamos personas que tenemos empatía con ellos. Es importante que seamos sensibles y pacientes al momento de acompañar a una víctima de abuso sexual, ¿verdad? O a una potencial víctima de abuso sexual. Luego, entonces, es bien interesante que tengamos en cuenta 3 pautas básicas que en intimidad con Dios se podrán emplear para acompañar de manera oportuna, ¿verdad? Si me permite, Emanuel, la imagen, exacto. ¿Qué hacer cuando tengo los indicadores, pero el niño o la víctima no habla, ¿verdad? Porque ya aclaramos que no habla cuando quiere, sino cuando puede. Entonces, pueden haber más, pero le vamos a sugerir 3 pautas. La primera es, ore a Dios pidiendo sabiduría, discernimiento y fuerza emocional, porque debemos tener claro que no estamos tratando asuntos livianos, son asuntos bastante fuertes, bastante complicados y sensibles. Y es bien interesante que tengamos en cuenta que con la ayuda de Dios es que podemos ser efectivos en un momento de manejar este tipo de situaciones. Segundo, gane la confianza del niño por medio de juegos, haciendo dibujos o actividades con propósito, ¿verdad? En ese orden de idea es bien interesante que usted tenga claro que lo primero que hay que ganar no es la información que el niño tenga al respecto de lo que está viviendo, sino su confianza, ¿verdad? Generarle la seguridad para que él pueda o ella pueda manifestar lo que está aconteciendo con su vida. Y en tercer lugar, haga preguntas intencionales en relación al juego o dibujo y siempre muestre que usted es una persona confiable. Porque le decía, aquí es bien importante que nosotros tengamos claro que la funcionalidad primera o el accionar primero es el de intentar ganarnos la confianza del niño o niña o el adolescente que está siendo víctima de abuso sexual. Aquí vale la pena entonces recordar, ¿verdad?, que el programa Construyendo Vida de los ministerios Nueva Generación ha nacido en el corazón de Dios para prevenir e intervenir o intervención del abuso sexual. Como hemos visto hasta aquí, una persona que ha sido víctima de abuso sexual cargará con un gran peso
En primer lugar, de culpa, ¿verdad? No olvide que el victimario siempre va a hacer sentir que la víctima es la culpable y lo logra, en la mayoría de los casos lo logra. Entonces va a cargar ese sentimiento de culpa, de ira, de dolor, dolor físico, pero también en su parte emocional y aún su parte espiritual. En este momento propongo entonces, teniendo conciencia y teniendo esa sensibilidad, usted y yo que estamos formando parte de este grupo de capacitación, de la impartición de este seminario, que hagamos una oración a Dios por cada una de esas personas que han sido víctimas de abuso. Escuche esto. Usted que está aquí en esta mañana con nosotros formando parte de este grupo, si fuiste víctima de abuso, es oportuno llevar esta situación delante de Dios y todas las emociones que esto te pueda generar, entendiendo que el primer paso hacia la sanidad es reconocer que hemos sido heridos, ¿verdad? Entre tanto, no hay un reconocimiento y una aceptación que fuimos alcanzados por este flagelo, porque es un flagelo social, el de el abuso sexual, y que si en algún momento se ha sido víctima de ello, qué bueno es saber que el primer paso es reconocerlo y número 2, ponerlo en las manos de Dios. Permítame unos segunditos y yo dirijo este momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder estar tocando cada uno de nuestros temas que sin lugar a duda hacen deterioro de nuestra sociedad. Pero que si alguno de los presentes y los no presentes han sido víctimas de abuso sexual, tú puedas, Señor, sanar esas heridas. Tú puedas quitar esa culpa, arrancar esa ira y traer esa libertad producto de la sanidad, que solo tú puedes operar en cada ser humano, haciendo uso de cada uno de aquellos que se disponen como instrumentos en tus manos para poder bendecir a otros. Con tu Espíritu Santo, ayúdales. Guíales, Señor, y permite que el tiempo venidero sea un tiempo de restauración y sanidad en cada uno de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, aprendamos los primeros auxilios emocionales que podemos brindar a una persona que ha sido víctima de abuso. Oiga esto. No tiene que ser un profesional en la salud mental para hacer esto. No, de ninguna manera, y no es lo que se pretende. Pero tampoco se omite si está la formación. Solo necesitas un corazón y una mente dispuesta. Dispuesta, número 1, a acompañar. Número 2, a escuchar. A validar. Mire la importancia de validar esas emociones. Y actuar de manera oportuna, obviamente, cuando tenemos las herramientas, cuando tenemos la información apropiada, entonces poder actuar de manera oportuna. Estos son principios para acompañar a otros, pero reiteramos, también para identificar nuestras propias heridas e iniciar un proceso de sanidad personal en nuestra propia vida, ¿verdad? Es por ello entonces que desde la perspectiva profética de Ezequiel, capítulo 36, en el versículo 36, donde dice la palabra de Dios que y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado. Entonces, desde esta perspectiva profética, creemos que solo Dios puede edificar lo que estaba derribado. No hay duda que uno de los efectos o los efectos del abuso sexual es desolación, es ruina interior, pero qué lindo en esta mañana es saber que Dios puede sobreedificar. Solo Él puede restaurar vidas y devolver la esperanza donde hay desolación. La psicología, sin lugar a dudas, puede ayudar en el proceso de sanidad, ¿verdad?
pero solo Dios puede usar una víctima de abuso sexual infantil para que su nombre sea glorificado y devolver la esperanza. Óigame bien, sentir esa paz que produce su perdón y esa sanidad en un mundo de oscuridad y maldad. La psicología, la ciencia puede dar un manejo, un acompañamiento, pero la sanidad profunda la produce Dios. Por ello, a partir de ese momento, queremos invitarle para que hablemos de 9 principios básicos para el acompañamiento a víctimas de abuso sexual. Y para ello viene nuestra compañera Caterina Ruiz, psicóloga clínica, que es la encargada de acompañarnos en esta fase. Compañera, Bueno, hola. bienvenida. Gracias, Pastor Jamil. Bueno, buenas tardes. Ya casi es hora de almuerzo. Supongo que algunos tienen hambrecita. Ya casi terminamos. Entonces, de manera rápida, vamos a aprender esas herramientas y esos 9 principios básicos para intervenir a un niño, niña o adolescente o incluso un adulto que fue víctima de abuso sexual. Aprendimos ya la educación, la importancia de sensibilizar, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si en mi iglesia, en mi universidad, en mi trabajo, en mi barrio, hay una persona que fue víctima? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Y entonces, estos 9 principios vamos a tenerlo claro y vamos a profundizar para así saber intervenir de manera inmediata. Como su palabra dice, primeros auxilios, esa atención inmediata y oportuna a esa persona que requiera ese acompañamiento. Entonces, en primer lugar, ese principio, recordemos que no es un paso a paso a seguir, que primero viene el número 1, luego el número 2, no, es 9 principios porque cada caso va a ser diferente, cada persona es única y la manera de intervenir también va a ser diferente en cada persona. Entonces, como primer principio, aquí podemos observar, identificar si el entorno es seguro para que el menor y usted conversen. Esto es primordial y muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no sabemos quién está siendo el agresor de ese niño o adolescente. No sabemos quién es esa persona. Y recordamos que el agresor siempre va a ser cercano a ese núcleo familiar, no va a ser una persona extraña, siempre va a ser cercano. Por ende, si usted, coloquemos un ejemplo, si usted está en su iglesia y un chico de la escuela dominical se acerca a usted como líder, le dice, quiero hablar con usted de manera muy prudente, si ve que hay muchas personas a su alrededor, busca un espacio seguro donde no haya más personas para que ese niño se pueda abrir con libertad y seguridad hacia usted. Porque no sabemos si ese agresor está en la iglesia, está en el vecindario, está en su trabajo, no sabemos quién está siendo el agresor. Por eso, identificar si el entorno es seguro y que pueda haber privacidad. Entonces, recomendamos que cuando se vaya a aplicar estos primeros auxilios y ese niño vaya a abrir su corazón de lo que está viviendo, siempre se recomienda que sea una niña hacia una mujer y un hombre hacia su líder hombre, en la cual va a abrirse y expresar lo que está atravesando. Entonces, esto es muy importante, que identifiquemos que el entorno sea seguro. Segundo principio, agradezca al menor de edad por la confianza generada. Nosotros tenemos que entender desde el principio que este niño está bajo amenaza, está bajo presión, esa manipulación psicológica, emocional por ese agresor. No sabemos si ese niño le están diciendo, no puedes decir nada, nadie te va a creer. Este niño tiene un cúmulo de emociones, de culpabilidad, de tristeza, de enojo, de frustración que es difícil expresar lo que está atravesando y muy posiblemente en algún momento se abrió hacia alguien, pero ese alguien quizás no creyó en él. Entonces, por eso es importante que cuando demos apertura a estos primeros auxilios psicológicos, expresemos palabras de confío en ti, te creo, te acompaño. Entonces, miremos estas expresiones tan importantes y tan valiosas que se va a radicar en ese momento de primeros auxilios. Entonces, este acompañamiento de agradecimiento que le damos a ese menor, vamos a hacer que haya una apertura emocional para que ese niño se sienta seguro, se sienta valorado y se sienta importante por esa persona que puede ser usted como guardián que está dispuesto a hacer esa red de apoyo a esa persona. Entonces, pasemos al tercer principio rápidamente. Hay que tener en cuenta que no siempre el entorno va a ser la iglesia, un entorno cristiano, no siempre va a ser el entorno cristiano.
pero que donde quiera que usted esté y aplique esa intención, esa atención, perdón, inmediata, nosotros hacemos la diferencia en que nuestra base es Cristo. Ustedes pueden ver primeros auxilios psicológicos y la universidad no les va a enseñar, ore y diga al Espíritu Santo que les ayude. Eso no vamos a aprenderlo en una universidad o en otro lado. Pero como nosotros marcamos la diferencia y nuestra base es Cristo siempre y entendemos que Dios es el único que restaura, no nosotros, solamente somos una herramienta que Él utiliza, es importante que si en ese momento usted ve que desea orar, lo puede hacer mentalmente en ese momento de intervención, o si observa que el niño requiere ese acompañamiento y desea orar, usted con mucha prudencia le puede preguntar, ¿me permites orar contigo? Hagamos una oración pequeña y usted pídale el Espíritu Santo esa dirección para intervenir, y también nos puede dar sabiduría y entendimiento de cómo abordar, porque como observamos al principio, el video a todos nos mueve fibra porque son temas sensibles. Entonces, tener ese discernimiento y esa sensibilidad para acompañar a esa persona que requiera esa atención inmediata. Bueno, pasemos al cuarto principio. Aquí presten muchísima atención. Muchas veces nosotros no sabemos escuchar. Oímos cualquier cosa, pero escuchar a veces es un poco complicado. Se nos olvida que estamos escuchando a alguien, que esa persona está comentando algo que está viviendo, que causa mucho dolor, y a veces no estamos tan receptivos a lo que esa persona te está expresando. Por eso, como cuarto principio, y tenemos que tener como guardianes primordiales nosotros, es la habilidad de contenerte, de escuchar y saber escuchar. ¿Qué es esa habilidad de contenerte? Como les decía anteriormente, a todos nos mueve las fibras ver que un niño fue abusado sexualmente por su tío, padrastro, abuelo. A todos nos va a causar dolor porque somos seres humanos, tenemos emociones y sentimos. Pero que no se nos olvide que la prioridad en ese momento va a ser el menor de edad, esa persona en la cual usted está interviniendo. Por ende, nosotros tenemos que ser sensibles al dolor de esa persona, ser empáticos, no desbordar nuestras emociones, porque nosotros somos muy gestosos, hablamos ese lenguaje no verbal, nosotros está intacto, todos hablamos con la mirada, con la boca, somos muy expresivos. Entonces, al escuchar un caso quizás un poco fuerte, que el niño te comente, mi abuelo me está haciendo esto, no me gusta, me siento mal, y usted como, ¡ah! No puedo creerlo, ¿cómo así? No puede pasar. Entonces, estamos desbordándonos, no sabemos manejar esa emoción que estamos presentando en el momento y dejamos a un lado a ese niño por enfatizarnos en nosotros. Por eso es importante saber regular esas emociones y priorizar a ese niño, el cual está siendo la prioridad en ese momento. Saber escuchar, estar atento a cada detalle, a cada información que ese niño te está diciendo, para así poder saber brindar esa atención necesaria e inmediata que requiere esa persona. Como quinto principio, tenemos la empatía, esa habilidad de poder ser empático, de comprender la emoción que esa persona está sintiendo en el momento, ese sentimiento que esa persona está sintiendo, y poder comprender la manera en que yo voy a actuar esa intervención y la manera en que yo voy a reaccionar ante ese momento. Por ende, cuando usted está teniendo una escucha activa, no vamos a caer en el error de volverle a preguntar cosas que ya te expresó. Coloquemos un ejemplo sencillo. Ese niño le está diciendo a usted, hace un mes mi tío me está tocando mis partes íntimas, lo hace seguidamente, cuando me quedo sola en casa, mi mamá me deja siempre con él a solas, y usted, porque por alguna cosa de la vida no estuvo tan atento, y le dice al niño, cuéntame, ¿y quién te está tocando? Sabiendo que ya ese niño le expresó quién lo está haciendo y hace cuánto. Entonces caemos en el error de revictimizar a ese adolescente, a ese niño, y cumplimos el rol como agresor, porque estamos haciendo que otra vez recuerde ese momento doloroso, ese momento de mucha presión, de mucha tristeza y culpabilidad, porque no estamos haciendo esa atención integral que ese niño requiere. Por eso es importante que seamos tan empáticos, tan prudentes y tan sensibles al momento de intervenir
a un niño, niña, adolescente o un adulto. Entonces, pasemos al sexto principio, que es importante. Cuando nosotros tenemos a una persona que fue víctima de abuso sexual, la parte emocional está muy vulnerable para encontrar a un niño, como ya lo aprendimos en las anteriores presentaciones, sentimientos de culpa, de tristeza, como decía el pastor Jamil, hasta intentos de suicidio. Hay mucha depresión en esa persona, no se siente importante, desvalidado. Por eso es importante que nosotros en el momento de brindar esa atención inmediata, esos primeros auxilios, nos enfoquemos en fortalecerlo emocionalmente, porque recordemos que esa víctima está bajo expresiones de que tú no sirves, tú te lo mereces, tú te lo buscaste, tú me incitaste a hacerlo. Entonces, al momento que tú le dices, no es tu culpa, tú eres importante, valido tus emociones, te acompaño en tu proceso, vamos a hacer que esa persona genere esos sentimientos de confianza, de seguridad, de que un día una persona le arrebató todo lo que tenía y se encuentre en un círculo de oscuro, de que no encuentra esperanza, no encuentra salida, de que no sirve para nada, pero está ese adulto, ese guardián que lo acompaña y le recuerde una vez más que sí es importante y que hay un propósito con él y que nada de eso fue su culpa, pero que nosotros podamos entender de que ese acompañamiento a esa persona debe ser integral y podamos ser sensibles a lo que esa persona está atravesando. Como séptimo principio, estemos muy atentos a este séptimo principio. Nosotros nunca, ahí está en mayúscula esa palabra, nunca, nunca confronte el menor de edad con el victimario, intra o extrafamiliar. Eso jamás lo podemos hacer. Que ese niño le dice, mi abuelo está abusando de mí, y usted dice, como él, ok, vamos de inmediato a confrontarlo, a decirlo, que nos diga en mi cara lo que está haciendo, porque eso no se puede hacer, ¿cómo es posible? O sea, eso jamás lo podemos hacer, porque muy probable ese niño, cuando usted vaya a confrontar al victimario, él va a desmentir lo que dijo, va a decir, no, yo nunca dije eso, porque este niño tiene miedo, está aterrorizado por esas amenazas que el victimario está incitando en su vida. Entonces, jamás podemos hacer esto. Y recordemos como el primer principio, que el entorno sea seguro, que ese niño se sienta seguro y protegido. Y si usted va con ese niño a llevarlo al victimario a confrontarlo, no se va a sentir en un ambiente seguro y también nosotros estamos interrumpiendo en esa intimidad y en ese voto de confianza que el niño le está diciendo a usted, cometiendo el error de querer ser justicieros y llevarlo a confrontarlo. Entonces, esto jamás lo podemos hacer. Nunca confronta al menor de edad con ese victimario. Como octavo principio, tenemos derivar, acompañar y denunciar según sea el caso. Cuando usted esté interviniendo a este menor de edad y tiene una escucha activa, está atento a cada detalle que el niño le está expresando, que el niño le está comentando, usted ya aprendiendo cuáles son los tipos de abuso, de qué manera se procede de manera legal, usted ya va a identificar hace cuánto fue, quién está siendo su agresor, de qué manera fue el abuso y de esta manera activar las rutas legales necesarias acorde al abuso sexual que ese niño está presentando y requerir las ayudas necesarias, ya sea psicológica, social. Entonces, dependiendo de ese caso, nosotros vamos a activar esas rutas, siempre y cuando estemos atentos a cada detalle que ese niño le está manifestando a usted como ese guardián, como esa persona segura que está brindando esa red de apoyo. Y como último principio, el número 9, y súper importante, cuando usted ya finaliza este proceso de intervención, porque es una intervención, lo primero auxilio es una intervención de manera inmediata, vamos a cerrar teniendo en cuenta que esa persona tenga un recurso interno, que él recuerde de que no es culpable, ya sabiendo que la culpabilidad es lo más latente y lo que más mina a una persona de que fue víctima de abuso sexual, y recordarle que Dios tiene cuidado de él, que cuando usted cierre esta intervención con ese menor de edad o adulto, usted garantice de que esa persona se vaya con la convicción de que hay un propósito en su vida, de que Dios sí restaura, de que Dios puede restaurar ese corazón afligido, quebrantado, de que Dios puede restaurar su vida, porque este niño está tan vulnerable
tan propenso. Y hay que tener algo en cuenta, no podemos hacer promesas las cuales no vamos a poder cumplir, decir esto jamás te va a pasar. Lastimosamente, nosotros no garantizamos de que ese niño vuelva a ser víctima de un abuso sexual, pero sí garantizamos de que somos una persona confiable, que vamos a disponer ese acompañamiento y que si una vez más esta persona fue víctima de abuso sexual, vamos a estar como guardianes a él, que él puede llegar a ti como líder, como pastor, como hermano de la iglesia, en la cual puedes brindar ese apoyo necesario y vas a estar con él para decirle, cuenta conmigo, yo te creo, tú eres importante y te voy a acompañar en este proceso. Eso sí lo podemos garantizar. Por eso nunca se nos debe olvidar que cada caso es único y no tiene una solución específica. Obviamente, como seres humanos, al ver un caso de esto, nos frustramos y queremos resolverlo de manera inmediata, como justiciero, nosotros vamos a resolver esto. No, todo tiene un proceso y nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso y brindar esa atención de manera integral y oportuna. Entonces, ya aprendiendo estos 9 principios básicos, vamos a pasar a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en primeros auxilios psicológicos, de errores que quizás cometemos, pero qué cosas sí podemos fortalecer en esta intervención oportuna e inmediata de primeros auxilios. Entonces, Manuel, si me colaboras con la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros vamos a encontrar en esta diapositiva qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. ¿Qué cosas sí se pueden hacer? Realiza contacto, muestra interés en comunicarte. Sería muy incómodo que el niño te esté expresando lo que está atravesando, vivió o está viviendo y tú en el celular mirando arriba, a otro lado, y no tener ese contacto visual con ese niño. Se va a entender que no estamos interesados en él. Y recordemos que nosotros somos esa persona confiable para ese niño, esa red de apoyo. Analiza el problema, examina el pasado, presente y futuro, que es lo que decíamos anteriormente, poder analizar cada detalle que ese niño te dice, hace cuánto fue ese abuso, de quién fue, identifica los conflictos o problemas que requieran de manera inmediata esa atención y cuáles se pueden dejar para después. Analiza las posibles soluciones, averigua los intentos previos de solución y propone nuevas alternativas. Aquí es muy importante que si este niño fue víctima de abuso sexual y nosotros vamos a activar las rutas legales, muy probable este niño va a tener mucho miedo y te va a decir, no, no lo hagas, me va a pasar algo, tengo mucho miedo. Entonces nosotros podamos educar y sensibilizar a ese chiquito de que es necesario por su seguridad para que así otros niños no sean víctimas de abuso sexual por esa persona que ya lo hizo con ese niño. Porque obviamente este niño está siendo vulnerable, entonces entender también este proceso. ¿Qué no debemos hacer? Contar tu propia historia, como decíamos al inicio. Nosotros nos desbordamos emocionalmente y olvidamos a ese niño. Él es la prioridad en ese momento. Visión de túnel, no observar detenidamente el contexto, estar muy atenta a cada detalle, intentar resolver todo ahora, tomar decisiones obligatorias a largo plazo. Nosotros tenemos que tener algo muy claro. Nosotros no vamos a obligar a nadie a que inicie un proceso de restauración, de sanidad. Eso no lo podemos obligar porque cada persona es independiente y puede tomar sus decisiones propias. Pero es importante que nosotros sí brindemos ese acompañamiento y lo sensibilicemos a que es necesario de que requiere una persona que lo acompañe en ese proceso de restauración, que no es para nada fácil, no es para nada sencillo, pero que es importante que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios para que Él pueda sanar cada herida, cada corazón ese maltratado, humillado, ultrajado, que un día una persona lo hizo. Entonces aquí vamos a ver una imagen, ¿cierto? Y vamos a pensar qué pudo pasar con ese dedito, hace cuánto fue esa herida. Entonces aquí vemos un niño que tiene una herida en su dedo pulgar. Posiblemente ese niño no tuvo una limpieza adecuada, este niño no tuvo el cuidado necesario y otra vez se le pudo infectar esa herida. Y así mismo pasa con una herida de una víctima de abuso sexual infantil. Usted como guardián puede acompañar, puede escuchar, puede intervenir, aplicar primeros auxilios psicológicos,
Pero si no se hace el acompañamiento oportuno, si no se hace el acompañamiento necesario, va a pasar como esta herida, se va a poner aún peor esa herida ahí latente en esa persona, porque la dejamos pues a la deriva. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que si usted dice, no, yo no deseo acompañar a esa persona, me siento sensible, o yo también estoy viendo un proceso similar y requiere restauración yo primero, usted busca una persona que sí pueda brindar un acompañamiento oportuno a esa persona. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, que nuestro pastor va a enfatizar en esa importancia del acompañamiento a víctimas de abuso sexual infantil. Bien, hasta aquí nuestra compañera Caterine. Permítame hacer una anotación aquí también, y es recordemos que el abuso o el abusador vulnera la intimidad física. Por ello, si en el proceso de acompañar quiere abrazar al niño, niña o adolescente, tenga en cuenta primero preguntar, ¿estaría bien por ti si te doy un abrazo? O sea, pedir el consentimiento si está en disposición de recibir. Y su respuesta, entonces, nos guiará a saber qué hacer al respecto. También recordemos también que cada caso es único y no podemos forzar los procesos individuales de cada ser humano. El único que tiene la capacidad, oiga bien, de transformar, de dar vida y de sanar es Dios. No somos nosotros, ¿verdad? Nosotros sencillamente acompañamos, nosotros sencillamente orientamos, pero finalmente el que da la victoria es nuestro soberano y eterno Dios que nos ama con amor eterno. Bien, entonces a partir de allí es bien importante entonces entender este punto y recordar que ya hemos hablado en varios momentos. Se hace necesario que cada uno de nosotros, en este caso cada uno de ustedes, entre en un proceso, camine en un proceso de sanidad para poder acompañar a otras personas a sanar. Bien interesante que podamos tener claro esta parte, que si no estamos sanos nosotros, la efectividad o la optimización del acompañamiento no va a ser igual que cuando nosotros vamos sanos, cuando nosotros conocemos que es un proceso de restauración, cuando nosotros conocemos que es un proceso de sanidad. En este caso, permítanos darle un ejemplo, y es el caso del avión, los que tienen esta oportunidad de vivir esa experiencia. En un avión, cuando hay depresuración del aire, cuando comienza a faltar el oxígeno, máscaras de aire caen de los compartimentos superiores, ¿verdad? Y las indicaciones de la tripulación es, primero colocar la máscara de aire usted, atiéndase usted primero y luego ayude a un niño o persona que lo necesite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estoy atendiéndome a mí primero, pues difícilmente voy a ser efectivo al atender a otro. El principio es el mismo para acompañamiento de sanidad del trauma. Primero colócate la máscara tú mismo, colócate la máscara tú primero y camine en ese proceso de sanidad y luego acompañar a esa otra persona que lo necesita. En otras palabras, el principio es la sociedad enferma necesita una sociedad sana para que la ayude a caminar en ese proceso de sanidad personal. Hay una lámina que tenemos subsiguiente, Manuel, y usted puede ver allí una frase. Todo está perdido. Esta frase es significativa y es muy diciente. ¿Por qué? Luego del trauma de abuso sexual, se cree que todo está perdido, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, las consecuencias son de funesta, ¿verdad? Pero a menos que haya por lo menos un ser humano, número uno, que crea, se atreva a creer a la persona víctima de lo que dice, validar, que valide, que acompañe y muestre, oiga bien, el amor y el corazón de Dios. ¿Cuál es la función suya y mía en este tipo de casos? Mostrar el amor de Dios, dejar sentir con el corazón de Dios. Entonces, no hacerlo solo con palabras,
sino con actos, actos que lleven a la persona a salir de ese laberinto, a salir de ese vacío, de ese hoyo en el que ha caído producto de ser víctima de abuso sexual. Y sin lugar a dudas, usted y yo estamos aquí porque hemos sido llamados a mostrar ese amor de Dios y ayudar a ese proceso de sanidad que solo Dios puede dar a las víctimas de abuso que están sedientas de amor. Escuche bien, la víctima de abuso es una persona sedienta de amor. Por eso usted y yo a partir de hoy podemos decir, ¿quién dijo que todo estaba perdido? Aquí vengo yo a ofrecer mi corazón, ¿verdad? A ser guardianes de esa niñez que tanto lo necesita. Para ello, este programa le está ofreciendo a usted dos hermosos libros muy importantes que pueden ayudar en este proceso, y es Viaje a la Sanación y Libertad del Perdón. Sin lugar a dudas, es una excelente literatura que nos facilita ese proceso de sanidad y poder facilitarle a otros para que también lo logren. Hasta aquí nuestra intervención. Gracias por la honra y que el Señor les continúe bendiciendo. Hermana Daniela, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Bueno, queremos abrir un tiempo de preguntas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya para ir cerrando pues el espacio, ¿cómo vamos con todo este conocimiento que hoy les hemos brindado? Creo que podemos ya permitir que alcen la manito y puedan activar su micrófono si tienen preguntas específicas de los 3 temas que hasta ahorita hemos visto. Es la oportunidad. O si alguien quiere reforzar algún conocimiento. Esta es la oportunidad de ustedes. Bueno, creo que entonces somos o muy buenos maestros enseñando o muy malos porque no entendieron nada. Pero aquí van a activar. Marta, ¿ibas a decir algo? Hay 2 preguntitas, pues como los libros, uno puede ir por ellos personalmente. Sí, después de las personas que dentro del formulario pusieron la opción de reclamar los libros en oficina, después de la Semana Santa, ya pues, el 10 de abril pueden pasar por los libros a oficina.